Bueno, Cami, mira lo que hice. Acá dibujé los perfiles de presión de la aorta y del ventrículo izquierdo. Ahí va. Ahora, acá estaría, lo que grafiqué en líneas negras son cuando se abre la válvula aórtica y cuando se cierra la válvula aórtica. Esta es la onda dícrota. La onda dícrota, o sea, se puede definir como una elevación o una segunda elevación de la presión de la aorta debido al cierre de la válvula aórtica. Esta es la onda dícrota. Ahora, ¿por qué se da eso? ¿No? Imagínate, en un momento teníamos esa... o sea, el ventrículo se está contrayendo. Ya se había superado la presión de la aorta y la sangre está fluyendo hacia la aorta, desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Ahora, en un momento, ¿qué pasa? La presión de la aorta supera a la del ventrículo. Porque el ventrículo se empieza a relajar, la aorta se está llenando de sangre, entonces supera la presión de la aorta a la del ventrículo, ¿no? Acá, en este momento. ¿Qué pasa? Lo que primero hay que pensar es que la válvula aórtica, es como decíamos el otro día, funciona como una puerta vaivén. Y la presión, como vos me dijiste hoy, es fuerza sobre superficie. Es decir, las presiones son fuerzas. Y dependiendo cómo dominen esas fuerzas, que son las presiones, es decir, dependiendo de las presiones del ventrículo izquierdo de la aorta, va a pasar que la válvula aórtica está abierta o cerrada. Si la presión es mayor en el ventrículo izquierdo que en la aorta, es decir, que hay una fuerza predominante que empuja las valvas de la válvula para arriba, para allá, va a estar abierta la válvula aórtica. En cambio, si la presión de la aorta es más grande, la fuerza predominante va a ser hacia el ventrículo, porque por esa diferencia de presión, por la presión. Entonces, van a tender a cerrarse las válvulas, ¿no? A cerrar la válvula aórtica se va a tender. Entonces, ¿qué pasa? De repente aumentó la presión de la aorta con respecto a la del ventrículo. Es mayor la presión de la aorta, ¿no? Que es donde se da acá, en este segundo cruce, donde la presión de la aorta es mayor que la del ventrículo. Entonces lo que pasa es que se va a cerrar la válvula. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, hay una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo que está impulsando a la sangre a moverse desde la aorta al ventrículo. Entonces, la sangre va a tener una inercia en la que se va a mover desde la aorta al ventrículo. En ese momento está la válvula abierta, ¿no? Es como el momento inicial en el que la aorta supera la presión del ventrículo. La sangre se va a empezar a mover hacia el ventrículo. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta presión que está ejerciendo la sangre sobre estas valvas de la válvula aórtica, ¿qué va a pasar? Va a hacer que se cierre, pero en ese mientras tanto, ¿no? Va a haber un pequeño reflujo, que es esta linita que te marqué acá. O sea, es como que vos tenías sangre acá, está la válvula abierta. Vos tenés sangre acá, de repente la presión acá aumenta y va a empezar a fluir, ¿no? O sea, obviamente esa presión va a hacer que se cierre la válvula, pero antes de que se cierre tiene que la sangre ejercer la presión sobre esas valvas y un poco va a entrar ese reflujo, ¿no? Bueno, entonces, después una vez que se cierra, ¿no? Ya pasó ese pequeño reflujo, qué sé yo, se cerró la válvula aórtica. ¿Qué pasa? Es como que la sangre tenía una inercia acá que venía porque había una diferencia de presiones y de repente se cierra la válvula. ¿Por qué? Porque predomina la fuerza de la aorta, la fuerza de la sangre que está en la aorta, con respecto a la fuerza que la sangre que está en el ventrículo. Entonces, esta sangre venía con un impulso y cuando se cierra la válvula, porque obviamente la sangre que estaba antes, la presionó para abajo y la cerró, esa sangre que tenía esa pequeña inercia, digamos, choca contra la válvula. O sea, ese es el rebote de la sangre. La sangre que acá estaba, acá superó la presión, está fluyendo sangre para acá y de repente se cierra. Entonces la sangre rebota. Y ese rebote, esa fuerza, es la que genera la onda dícrota. O sea, es la que genera que la presión de la aorta venga así y de repente vuelva a subir un poquito, así, sube. ¿Por qué? Porque esta sangre rebota. Esto es la presión de la fuerza, digamos, que venía con la fuerza impulsora de la sangre, la fuerza hidrostática, o sea, la presión que ya tenía la aorta. Toda esa presión es la que genera el rebote ese de la sangre sobre la válvula y ahí es que aumenta la presión, porque la presión es fuerza sobre superficie, es decir, la fuerza que se está ejerciendo sobre la aorta. La aorta también, o sea, las paredes de la aorta también contaría, ¿entendés? Las valvas de esta válvula. Entonces, esa inercia con la que venía la sangre saliendo acá, justo antes de cerrar la válvula, se cierra la válvula y la sangre como que hace un rebote, como que esta sangre venía fluyendo y de repente se cerró la válvula, ¡pum!
y rebota. Y esa presión que ejerce es esa onda dicrota.